Amigos, retornamos por aquí, como yo le decía al hacer la pausa, el tema de seguridad se ha puesto de manifiesto de una manera sorprendente esta semana, la semana anterior. Todos estos días ha sido muy interesante. Muchas personas establecen opiniones, fijan posición en este sentido, tal vez a veces sin la debida preparación o el expertise necesario en estos temas. Nosotros siempre tratando de cuidar de que la audiencia reciba la información totalmente veraz y de una fuente totalmente confiable. Yo le decía a ustedes al hacer la pausa, Alberto Sandoval, no solamente es consultor internacional en temas de seguridad, toda una trayectoria de muchos años en el ejercicio en el terreno dedicado a los temas de seguridad. Muchos le llaman seguridad VIP, pero según él establecía, no es VIP, seguridad ejecutiva. Todos los temas de manera amplia en lo que tiene que ver de seguridad lo vamos a conocer en esta noche. Alberto, nuevamente bienvenido a este espacio, hermano. Muchas gracias, Robert, y a tu amable audiencia. Un gran honor estar acá conversando contigo, un placer. Alberto, esta semana vimos un hecho que al parecer el tema de seguridad se ha visto tal vez, como diríamos los que desconocemos este tema, ausente. Si pudiéramos hacer una evaluación muy breve, Alberto, del hecho que tuvo que ver con la pérdida de la vida de manos de un amigo, un homicidio trágico del exministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Vamos a ver, Alberto. Bien, podemos iniciar con el tema protocolar. Muchas personas entienden que un protocolo de seguridad es usted observar en una institución, en una empresa, unos efectivos, unos agentes apostados en diferentes áreas. Ven algunos sistemas de cámara, pero no, esos no son protocolos, esos son, vamos a decir, entes de un programa o un protocolo en protección ejecutiva. ¿Por qué digo esto? Porque los programas y protocolos en protección ejecutiva van encaminados a los procesos, tienen que ver, es decir, cuántas personas está la agenda del protegido, pero tienen que ver si hay alguna situación de un conato, algo interno en un área de servicio al cliente, es decir, toda esa información en un protocolo de protección ejecutiva debe constantemente estar en constante conocimiento de quienes toman las decisiones de seguridad. ¿Para qué? Para que un hecho sea mínimo o trágico como este lamentable hecho, no entonces sorprenda a las autoridades de la institución en cuestión. Entonces, podemos analizar que la falta de un protocolo real, integral en seguridad, permitió desde que esa persona pasase el primer filtro con un arma de fuego, no importa que sea llegado a el fenecido ministro Orlando Jorge Mera, ahí fallaron el tema protocolar. Un arma de fuego no debió llegar hasta el despacho, mucho menos antes del despacho y ni decir al despacho del fenecido ministro Orlando Jorge Mera. Alberto, tu experiencia, tu trayectoria y conociendo la idiosincrasia de este pueblo, sabemos que si usted es familia, que si usted es amigo, que si usted es parte del entorno, muchas veces no se agotan esos pasos para ese tema que tiene que ver con un alma y hasta con otras utensilios tal vez que no pueden estar dentro de un despacho de un ministro o un funcionario. Así es, ahí se da la cultura del amiguismo, en el no, déjalo pasar, o esa persona, o el mismo entorno de la figura, sabe que esa persona es muy cercana a la misma, entonces se cuidan por utilizar un término coloquial, dicen, no, espérate, esa persona, es más, voy más lejos. En muchos casos, hasta el entorno del protegido le suministra, le facilita informaciones a una persona en cuestión por su cercanía. Entonces eso viola los procedimientos porque no sabemos. He conocido casos en años anteriores donde figuras, personas del entorno de un protegido le pasan hasta la agenda del día, donde qué personas van a visitar o quién fue o quién no fue de esa persona. Entonces todo eso va creando lo que son las vulnerabilidades, porque ya esa información está en manos de un tercero, un cuarto, un quinto, etcétera. Y eso puede provocar hasta que personas se trasladen a una institución para aprovechar la llegada de un funcionario, sea del área administrativo, no tiene que ser la cabeza de la institución, puede ser hasta alguien del área administrativa, porque, y más en el ámbito político, donde muchas personas quizás no le responden a tiempo, quieren esperarlo en el parqueo, en el lobby. Entonces, por eso vemos, Robert, y a tu amable audiencia, que en muchos casos se presentan que los funcionarios evaden ellos mismos los controles para no pasar por el área, vamos a decir, pública de la institución. Y es para no encontrarse con alguna que otra persona. Y eso también violenta los protocolos en protección ejecutiva. Alberto, dos casos puntuales para tratar de agotar ese ciclo ahí. La muerte del gran
líder del PLD en Santo Domingo Este, Juan de los Santos. El caso de Orlando Jorge Mera. No me voy más atrás para mencionarte aquel caso del senador de Mao, que también perdió la vida en un hecho parecido. Sí. Hechos como estos se hubiesen podido evitar, Alberto. Claro que sí, y más los dos casos en cuestión, porque sí, con el fenecido senador se dio una materialización por el lugar donde estaba. Okay. Pero estos dos pasados funcionarios, el alcalde Juan de los Santos, el municipio de Santo Domingo Este, sí, y para con el ministro Orlando Jorge Mera, en su despacho, es que eso es algo insólito, porque es que las armas de fuego, vamos a poner el caso, que una persona allegada, sí, y por la condición que fuese, entra y se enfrasca en una discusión y eso es a los puños. Usted puede decir, bueno, son factor humano, pueden embruzarse, sí, utilizando un término, pero no, el arma de fuego no debe estar en ese perímetro y ahí es que entra un protocolo. Okay. Porque es que muchas personas han tomado un discurso con este caso y sucedió cuando en el año 2015, cuando aconteció el hecho trágico con el alcalde Juan de los Santos, que decían, pero que esa persona es allegada, nadie le iba a detener. Bueno, la persona, no importa que sea allegada, si la persona para llegar a la institución tiene que pasar X puerta, un filtro, controles, ahí va a estar detectada el arma. Sí. Y los responsables de seguridad van a informar. Y es como yo digo, y si la figura de la institución autoriza que esa persona, que ese tema cultural, haga un paréntesis, sí, hay que descontinuarlo. Pero en caso de ya la seguridad hizo su rol, detectó, y si alguien dice, no, déjelo pasar, y sucede un hecho trágico, ya sí, eso quedó documentado. Entonces, hay una característica que conecta estos dos hechos, y lo describimos de la siguiente manera: exceso de confianza, primero, sí, falta de un protocolo integral en protección ejecutiva, y tercero, un protocolo de reacción. Porque okay, siempre en seguridad se van a presentar situaciones y una seguridad efectiva es que sepa reaccionar. No importa un hecho trágico, es saber reaccionar. Lo más importante es prevenirlo. Pero si se va, es decir, por un tema de análisis, de un comportamiento airado, de alguien que va a una institución, sí, la seguridad profesional observa eso y en base a eso entonces da respuesta. Se dice alrededor de 13 disparos, 6 le cegaron la vida al ministro de Medio Ambiente. Alguno de estos disparos no pudo levantar esas alertas que tú estableces de seguridad y tal vez haber una acción rápida del personal de seguridad. Esa es la pregunta, Robert, y a tu amable audiencia que me he preguntado, y algunos colegas entendidos como tú de opinión pública se han preguntado, dicen, sí, pero ¿qué pasó? Porque podemos describir que cuando se realiza un disparo en un área abierta, eso es un estruendo. Ahora imagínate un solo disparo en un área cerrada. Sí. Y como bien señalaste, 13 disparos. Eso debe ser, oye, una guerra, porque un disparo en un área cerrada es un estruendo que se multiplica por 3, 4 y hasta 5, dependiendo del lugar. Sí. Entonces, por eso decía el tema de la reacción. ¿Cómo es posible esa cantidad de disparos en un despacho de un funcionario? Óyeme, la seguridad, pero peor aún, entonces esa persona que actuó pudo salir como Pedro por su casa. Entonces, eso te dice que no había una coordinación, no había una supervisión integral concerniente a la agenda del ministro para poder reaccionar ante una situación. Porque esta conversación que tenemos hoy día nos convoca por el hecho trágico en cuestión. Sí. Pero ¿y si el ministro que hubiese estado a puerta cerrada se desmaya y hay que darle una respuesta? Eso es parte de la protección ejecutiva. Entonces, ¿dónde estaba la seguridad? Muy buen dato ese, Alberto. Muy buen dato porque se entiende seguridad solamente en el ámbito de situaciones que tengan que ver con hechos que tengan que interceder ellos, pero tú estás hablando de un tema ahora de salud. Claro, claro. Y ahí mismo con esto, Robert, de salud, pero también para con un familiar del protegido, porque sí, mira qué sucede. Hay casos que el protegido se encuentra en su área de trabajo, sí, y le hacen una llamada y le dicen, mire, señor, su hijo, su esposa, su madre, se presentó tal cosa. Usted puede estar seguro que ese funcionario va a dejar la agenda de trabajo y va a querer salir. Entonces, hasta para eso, la protección ejecutiva profesional tiene que en cuestión de segundos elaborar, diseñar e implementar una ruta, una cosa y tratar de calmarlo dentro de la presión, porque si se van a trasladar en un vehículo, hay tráfico, hay semáforos, etcétera, etcétera. Entonces, son muchas variables que pueden suscitar en un ente donde hay una figura, un funcionario. Alberto, resulta muy interesante algo que tú mencionas, la salida del individuo luego de cometer este hecho. Alberto, resulta extraño, como ya tú has explicado,
yo como empírico en esto, todo un neófito de estos temas de seguridad, pero te consulto a ti, Alberto, este individuo previamente montó una estrategia de escape, montó una ruta para esto, porque esto al parecer hubo una planificación y esto no lo ha dicho nadie en televisión. Así es. Me atrevo a jugármela con esto. Nadie ha hablado de si hubo una planificación previa para una ruta de escape. Y te felicito por esa puntualización en el análisis, porque lo que estamos tratando de aportar para que hechos como este se investiguen, todas las aristas que se pudieron dar para la materialización del mismo. ¿Qué quiero decir? Hemos analizado por la información que ha vertido el Ministerio Público, que dice que la persona no pudo salir en su vehículo y salió en una motocicleta. Ahora bien, no hemos detectado, eso ojalá y lo arrojen la investigación profunda, pero es una planificación. Esa persona conocía área de salida, esa persona conocía, es decir, todo lo que es la infraestructura de la institución, pero peor aún, conocía el entorno, entonces pudo de esta manera diseñar más. Me atrevo a puntualizar. Por tu experiencia. Que esa persona fue a materializar el hecho, planificó y pudiera en algún caso, Robert, tener el apoyo logístico o de información de alguien. Ojalá y eso pueda ventilarse, porque me parece demasiado lineal, por no decir el término bonito, para ser verdad. Entonces, hay factores que no concuerdan. ¿Cómo se materializó todo eso? ¿Cómo pudo laquear, escapar por un área? Quizá alguien se hizo la vista gorda, etcétera, etcétera. Entonces, es muy complejo. Alberto, tú hablabas de temas no solamente de hecho que tengan que ver con esto, incendios, situaciones que pueden pasar en un área determinada. Estas llamadas escaleras de emergencia son escaleras que tienen ciertas limitaciones de uso. Así es. Para caminar por allí se debe conocer esto, Alberto. Conocer y vamos a decir en una situación ya provocada como trágica, esa serenidad, esa planificación. Ok, te hago una pregunta y a lo amable televidente, materializa el hecho, logra ejecutar el plan de escapada, sale, no han identificado por qué latitud, aborda supuestamente una motocicleta. Esto parece un guión de una serie de Hollywood. Porque es que la situación dada y lo que provocó con la cantidad de colaboradores de esos dos ministerios que están en una sola edificación, es como que todo salió al pie de la letra. Entonces muchas personas han dicho, no, lo que sucede es que él pensó salir en el vehículo y no lo hizo por X o Y. No, eso parece, y lo hemos visto hasta en algunas series famosas de películas que provocan. Lo único que ahí faltó fue que quizás esa persona hubiese activado una alarma para crear una situación de un bloqueo y él pudiera camuflajearse a través de ahí, pero oye, me fue un guión. Entonces, ahí faltan algunas aristas. Alberto, minutos finales que no quiero dejar de aprovechar contigo. Hay una situación que vimos en un momento el Ministerio de Interior y Policía hablando de un desarme a la población. ¿Entiendes tú que en estos momentos el porte o tenencia de armas ha sido un elemento detonante para todos estos hechos que se han estado viendo de homicidios y demás? No me circunscribo a esa tesis que gobiernos anteriores en algún momento la han expuesto. El actual gobierno ha tenido en una situación de crisis delincuencial una ola muy impactante. Debemos puntualizar eso. Pero no es prudente, ni es lógico que una persona de bien, que porte su arma porque tenga que cuidarse, pueden en algún momento, eso no va a llegar nunca a materializarse. En estos momentos eso es imposible. Eso es imposible por una serie de factores. Los hechos delictivos que hemos visto y criminales con armas de fuego, todas esas armas, Robert, son ilegales. Algo está fallando porque en República Dominicana hay tantas armas ilegales. Tenemos una frontera con un hermano país, pero vemos en algunos decomisos donde por muelle, por tanques de comida, por aviones entran armas, pero también está en la zona fronteriza. Entonces, hay un denominador común que en el 92% de los hechos delictivos que se están materializando en la sociedad dominicana son con armas de fuego, pero ilegales. Hay un porcentaje que son armas que se le han quitado a algunas personas en asalto y eso, pero el 92% es alarmante. Entonces, no es prudente, no es el momento para hablar de eso, porque eso también le crea una situación de un falso
positivo y crea indignación porque un empresario, una persona de bien, como vuelvo y repito, que tenga un arma de fuego, entonces tú me vas a desarmar a mí y los delincuentes como Pedro por su casa. No, no, improcedente. Alberto, algo muy puntual y sé que será muy serio para ti. Nuestros agentes policiales, nuestros miembros del ejército, las Fuerzas Armadas, ¿preparación más técnica sería necesario o más uso de tecnología? Hay que conjugar la actualización. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de República Dominicana están en obsolescencia. ¿Qué quiere decir eso? Desde los temas de la preparación, los procedimientos operativos que realizan de manera cotidiana han quedado rezagados a el desarrollo vertiginoso de los delitos, del crimen organizado, pero peor aún, del cibercrimen. Por eso bien mencionaste el tema tecnológico, que muchas personas hablan de planes de seguridad, programas, y la tecnología la dejan guardada en una gaveta. Hoy día, 2022, era digital, no hay plan, programa de seguridad que pueda ser efectivo si no descansa en las herramientas tecnológicas. Las herramientas tecnológicas van a permitir validar datos, crear estadísticas y en base a las estadísticas que se van a desarrollar las políticas públicas aplicadas a la seguridad, que es lo que se quiere. No se puede pensar que tirando X cantidad de efectivos militares, policiales, a las calles, hemos visto hasta tanquetas patrullando, cosa que es insólito e improcedente, eso va a contrarrestar. Eso crea una percepción, efecto espuma en un momento, pero ese no es lo correcto. La seguridad ciudadana se trabaja con inteligencia focalizada. Si se hace una inteligencia de campo, donde en cuáles sectores hay X situaciones, narcotráfico, raterismo, actos vandálicos, entonces ahí se desplegan operativos focalizados. Pero esos operativos macros son muy desgastantes porque tirar una cantidad considerable de efectivos militares y policiales día por día, los humanos no están para eso, para trabajar todas esas horas. Por eso se debe complementar con las tecnologías para validar datos, ser más eficaz, porque tú tener apostado en una esquina 2 soldados 12 horas es como algo contraproducente, donde tú puedes invertir en tecnología para monitorear y quizás esos agentes pueden estar en una misión de inteligencia o de apoyo o de reacción. Entonces, hay que entender eso, porque todo en la sociedad dominicana al unísono queremos seguridad, porque cabe señalar que la inseguridad nos afecta a todos. La inseguridad no mira a bandería política, posición social. A cualquiera de nosotros nos puede suceder y a un familiar o un allegado. Entonces, debemos todos aunar esfuerzo y aportar ideas para quienes toman las decisiones, comprendan que hay que redireccionar lo que están haciendo, porque eso no surte efecto. Lo han hecho gobiernos anteriores, gestiones anteriores, y no ha surtido el efecto que se requiere. Alberto, apenas unos minutos, pero quisiera tratar de sacarte todo el tiempo posible, porque sé lo interesante que es esto para toda nuestra audiencia. Muchos escuchamos decir cámaras de seguridad, escuchamos decir muchos sistemas de vigilancia, escuchamos decir muchos términos que a veces creemos que pudieran ser la herramienta que necesitamos. Otros vemos que colocan sistemas a veces de verjas eléctricas y demás. Alberto, estas herramientas, especialmente para el uso doméstico, pueden ser lo suficientemente útiles. Son partes que complementan un protocolo, sea para una residencia, una empresa, una oficina, sí complementan. Ahora bien, estos sistemas que complementan la seguridad, dígase física de una instalación, de una persona, ¿verdad?, de un entorno, también crean un falso positivo, porque hay personas, como bien decía, que ponen un perímetro, sea eléctrico, de algunas alambre púa, como dicen, unos sistemas de cámara de vigilancia. Entonces, eso le crea un falso positivo de que ya están seguros. Y los delincuentes, entonces, si conocen el entorno y identifican las vulnerabilidades, pudieran de alguna manera penetrar. ¿Qué quiere decir eso? Aparte de implementar eso, hay que estar en constante actualización para ver cómo se fortalecen esos sistemas, cómo se le informa al entorno. Mira, si un día llama a alguien que pasó un accidente, no de información. Si un día tal cosa, estos son los canales. Debemos siempre estar en comunicación, porque muchas personas han sido lamentablemente víctimas de desaprensivos que han llamado hasta una casa. Por ejemplo, Robert, usted está en trabajo y llaman a su residencia, ojalá nunca suceda, y dicen, el destacado comunicador Robert González dice que tal cosa, y va un técnico a reparar la nevera. Bueno, la persona de servicio, don Robert, tal cosa, le das eso, wow, un delincuente. Y eso fue producto de un análisis, de un mapeo que hicieron a usted
y a su residencia, a la persona que trabaja. Entonces, la importancia y el consejo final que me gusta colaborar con toda la opinión y mis amigos comunicadores es que es idóneo conversar, comunicar con nuestro entorno de los riesgos a los que estamos expuestos en la calle, pero también en nuestro entorno. Y eso también para con los funcionarios. Así es todo, que no, exactamente, que no asuman un aspecto, porque yo he definido un aspecto fundamental de terquedad. Hay funcionarios, eso lo conozco hace muchos años, que no comprenden la posición que tienen, los riesgos a los que pudieran presentarse, expuestos. Sí. Entonces, le dicen muchas veces a la seguridad, no, quédense que yo voy solo allí o tal cosa. Es una terquedad y una irresponsabilidad en estos tiempos, porque entonces, si se presentase un hecho de esta naturaleza, trágico, básico, medio, van a decir al unísono, falló la seguridad. Pero la seguridad no falló, fue una orden por terquedad y cultura impregnada de quien tiene a la seguridad a sus órdenes. Señores, 10 segundos, por favor, Jesús, deme 10 segundos. La cumbre de las Américas novena, vemos que en el recorrido del presidente Joe Biden sale una señora y se tira a la calle con un megáfono. El servicio secreto tiene que actuar de manera rápida. ¿Manejo correcto de esta acción? Fue lo correcto, y describo que en esa situación, si esa señora hubiese intentado con alguna de las manos, tenía el megáfono, como bien usted puntualiza, si hubiese utilizado alguna de las manos y colocársela en alguna mochila o parte del cuerpo haciendo esta acción, le hubiesen podido disparar y queda en el acto ahí. Los protocolos a ese nivel presidencial son muy rígidos. Se ve una situación, llegó a un perímetro que no debió llegar, ahí también hay un fallo. Ahora un fallo bien, de seguridad. De seguridad, porque... Y allá claro, en los Estados Unidos. En Los Ángeles. Sí, entonces, claro que sí. Es para que tú veas que en todos los lados los fallos se dan. Ahora bien, cuando se da un fallo, tenemos que tener capacidad de reacción, que fue también lo que describimos y valoramos. Gente, sí. Hubo un fallo, pero reaccionaron de manera efectiva. En el hecho que nos convoca esta conversación, para con el caso trágico, lamentable, con el ministro Orlando Jorge Mera, no hubo un protocolo, pero tampoco hubo una reacción. Entonces, fíjate cómo en este contexto, para la Cumbre de las Américas, el hecho que tú bien mencionas, hubo un fallo que esa persona pudo llegar al perímetro, pero sí hubo una reacción efectiva. Excelente. Atención las redes. Señores, no hay ni tiempo para despedirnos. Interesante conversación con Alberto Sandoval. Yo quiero citar solamente una frase que llevo postada en una de sus redes, dedicado a generar bienestar a través de la cultura de prevención y seguridad en la cotidianidad. Alberto Sandoval, esta noche con todos nosotros y ustedes. Nos reencontramos la próxima semana en este espacio Teledebate.